Esta es la unidad 5 del taller de contratación pública y arbitraje. Como les mencioné, tocaremos lo que son los contratos NEC. Estos son los 6 ejes, los 6 temas que vamos a tocar en la clase de hoy. Vamos a tocar una breve introducción a NEC, cuál es la estructura de un contrato NEC, los roles y responsabilidades de las partes y los agentes de un contrato NEC, cuáles son las opciones de pago, probablemente que es lo que más distingue a un contrato NEC y lo que más se puede dificultar a alguien nuevo que entre a manejar ese tipo de contratos, la regulación sobre plazos y cronogramas y cómo se realiza la gestión de reclamaciones en un contrato NEC, que, spoiler alert, en este caso la gestión de reclamaciones es muy diferente en general a cualquier otro contrato que van a poder ver en su práctica cotidiana, sea un contrato FIDIC, sea un contrato bajo la ley de contrataciones públicas, sea un contrato civil, un tailor-made, incluso una APP. Eso sí es algo que yo tomaría mucho en cuenta. Las opciones de pago y la gestión de reclamaciones que tiene un contrato NEC son casi únicas. No me ha tocado verlos en otro tipo de contrato, entonces por algo es muy importante que al menos en esos puntos sí tengamos mucha atención. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, conocer la filosofía de los contratos NEC, los tipos, estructura, opciones de pago, plazos y cronogramas y gestión de reclamaciones. Sin perjuicio de que en esta clase toquemos y busquemos abarcar estos 6 puntos, es importante que tomen en cuenta que esta sesión tienen que tomarla en cuenta como una introducción a NEC. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de que toquemos muchos puntos, el contrato NEC es una forma diferente de ver la gestión de proyectos. Tiene una filosofía diferente, corresponde a una jurisdicción diferente, se ha importado bajo ciertas consideraciones, pero es una forma completamente diferente de entender y administrar un contrato y un proyecto. Entonces, una sesión de 2 horas, y por más esfuerzo y por más inteligentes que seamos todos acá, nos puede quedar cortos para conocer y creer que conocemos los contratos MEC. Así que yo siempre los invito a que sea con CAE o con cualquier otra institución, entremos más a este mundo y no nos confiemos porque haber llevado esta clase de decir que ya conocemos los contratos. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. Una breve introducción a NEC. Voy a hacer paralelismos con lo que es FIDIC para que pues, lo podamos entender, ¿no? NEC es propiamente una familia de contratos para la ejecución de obras, servicios y todo lo que se puede necesitar para un proyecto de construcción. Eso es algo muy importante que tengan en cuenta. NEC no es solo un contrato de ingeniería y construcción, así como FIDIC tampoco es un contrato de ingeniería y construcción. Probablemente en su clase pasada ya les dijeron que FIDIC es propiamente, en principio, una institución y tiene como productos, como uno de sus productos, su producto estrella, contratos, ¿no? NEC funciona de forma similar. En este caso, NEC es el producto y su generador es el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, en sus siglas en inglés ICE. Entonces, NEC, en este caso, sí corresponde que nos refiramos como una familia de contratos estandarizados, ¿de acuerdo? Pero no confundamos y digamos que NEC es la institución. NEC es el producto, ¿de acuerdo? El creador es el ICE del Reino Unido. Ahora, ¿cuáles son las características de un contrato NEC? Se dice que el contrato NEC es un contrato colaborativo, pero aquí tengo que hacer un paréntesis. Yo creo y soy de la firme convicción en todo el tiempo que he estado ayudando, asesorando proyectos de construcción, oficinas PMO, a supervisores, a contratistas, a subcontratistas, a cualquier persona que me haya tocado la puerta y ya he podido brindar la asesoría y colaboración, de que un contrato colaborativo, vale la redundancia, no está definido en principio solo por el mismo contrato. Puedes tener el mejor contrato, el que te diga que desde la primera oración que tienes que ser colaborativo, que tienes que tener confianza y espíritu de colaboración, pero si las partes no tienen una práctica de colaboración y actúan bajo ese espíritu, de nada sirve tener un contrato colaborativo. Entonces, si bien NEC es un contrato que promueve, yo le diría que es eso, ¿no? Promueve la colaboración, lo más importante es que las personas en sí mismas sean las que colaboren y entiendan esto. El contrato son reglas. Ahora, ¿cómo aplicamos estas reglas y cómo estas reglas nos dan espacios para actuar? Es otra cosa, ¿no? Podemos tener las reglas estrictas, no tan estrictas, abiertas. Yo creo que RNEC establece unas reglas que no son tan estrictas y en ese espacio que nos da para la libertad de actuar, la libertad de gestionar un proyecto, es donde se tiene que mostrar la colaboración. Entonces, cerrando ese paréntesis,
Vamos a decir que NEC es un contrato colaborativo porque promueve la colaboración y la buena relación entre las partes. Como les mencioné, NEC se usa para todas las variedades y todo lo que se puede necesitar para la obra. NEC no solo es para un contrato de construcción, sino también se usa para la subcontratación, para el suministro, para la contratación de servicios profesionales y otros. Es una amplia variedad. ¿Qué caracteriza también estos contratos? Es que son documentos claros y simples. Y aquí también yo tengo que hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Como este contrato NEC viene del Reino Unido, eh, no necesariamente porque se diga de que es de una estructura sencilla y con un lenguaje sencillo de entender, significa de que ya lo es. De hecho, cuando yo leí por primera vez el contrato NEC, tenía palabras tan diferentes y usaba términos tan diferentes para referirnos a los documentos, a ciertas acciones, a la gestión de reclamaciones, que es difícil de entender en un principio. Entonces, yo quiero que tomen en cuenta eso, que no porque se diga que NEC es sencillo de entender y que se autodenominen como un contrato simple, necesariamente lo es. Entonces, lo que corresponde para entender bien un contrato NEC, primero tenemos que leerlo completamente. Y tenemos que tomar como punto de partida que no es un contrato diseñado para nuestro país en principio. Entonces, cuando lo adaptemos y cuando revisemos un contrato NEC adaptado a un proyecto en Perú, tenemos que tomar en cuenta ello y no confiarnos y decir, bueno, es un documento sencillo, entonces debe ser sencillo de entender. No, tenemos que tener el ojo muy abierto porque es un contrato que si bien puede darnos espacios para ser muy flexibles, también tienen reglas que en principio pueden ser muy estrictas. ¿De acuerdo? Cierro ese paréntesis. NEC es conocido por su enfoque innovador de gestión de contratos, sí, es en efecto, es un enfoque colaborativo. La colaboración en NEC no solo se ve, como les dije, en los espacios para actuar, sino que también permite a las partes incluso a veces desapegarse de las reglas que se imponen normalmente en una obra como plazos muy estrictos o, 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 o flujogramas en los que si tú avanzas una etapa ya no puedes retroceder. NEC te da esos espacios para que tú puedas actuar de forma diferente. ¿Y qué caracteriza también un contrato NEC a diferencia de un contrato FIDIC, que siempre voy a hacer esta comparación? Como lo van a ver más adelante, FIDIC lo que tiene es una distribución muy, muy, muy exacta de riesgos. INEC también tiene una buena distribución de riesgos, pero no totalmente. Y hay ciertos riesgos que están un poco a la deriva, por así decirlo, pero lo que hace NEC es darte las herramientas y los principios y los procesos para que las partes se pongan de acuerdo sobre cómo lidiar con ciertos riesgos. ¿De acuerdo? ¿Qué más ofrece NEC? Pues, como les dije, una amplia variedad de productos para las distintas fases o necesidades de la obra. Y NEC es un contrato que es un punto de referencia, igual que FIDIC, de las mejores prácticas en la industria de la construcción. Bueno, si ya les hablé de esto, ¿no? De que es una redacción en principio simple, no necesariamente cierto. Es flexible y amigable, esto sí creo que yo sí lo puedo decir que es cierto. E incentiva la buena administración contractual. Algo que deben tomar en cuenta es cuando realicen un contrato NEC, si tuviesen la oportunidad, de hecho acá en Perú creo que tenemos suerte de tener eso porque como tenemos tantos proyectos que se han ejecutado con NEC, tenemos la posibilidad de buscarlos, descargarlos y conocer cómo es un contrato incluso traducido, cosa que no tiene otro idioma en el mundo que yo sepa, hasta donde he podido revisar. El contrato NEC original es en inglés y la única versión traducida que existe en el mundo es en español y para Perú. Es algo que hay que aprovechar. Y tenemos proyectos que se han ejecutado con NEC, decenas. Entonces, podemos googlear cualquier proyecto del Bicentenario, de la reconstrucción con cambio, los proyectos que la ANIN suscribe, del proyecto de la bicameralidad del Congreso, y ahí se usan contratos NEC traducidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo primero que vemos en un contrato NEC? Es esta oración que ven en pantalla, que se dice que el contratante, el contratista, el gerente de proyecto y supervisor de calidad, ahorita vamos a ver quiénes son estos dos últimos, tienen que cumplir con las obligaciones previstas y desarrollar sus funciones en espíritu de confianza y cooperación mutuos. Yo siempre digo de que esta primera cláusula, o sea, lo primero que aparece cuando lees un contrato NET, ya te dice toda la intención del contrato, ¿no? Que inicies con una cláusula que diga que se tienen que tener confianza y cooperación mutua, te está diciendo la filosofía del contrato y cómo tienen que actuar las partes. Y esta cláusula es muy importante tenerla en cuenta de forma transversal en todo el proyecto, porque es lo que debe guiar la relación entre las partes. Yo no miento
cuando digo de que a veces esta cláusula nos permite incluso rellenar vacíos, controlar la conducta de las partes y en supuestos y extremos, hasta ganar controversias en las que se verifica si una parte actuó o no en espíritu de confianza mutua y cooperación. Algo importante a tomar en cuenta también es de que lo que NEC hace, y esto sí tengo que darle un punto a favor, es de que NEC evita lo que son frases jurídicas y subjetivas. Sí usa frases normalmente que son objetivas para una distribución de responsabilidades adecuadas, ¿no? Y sí, yo diría que la mayoría, y yo siempre hago énfasis en esto, la mayoría de riesgos están adecuadamente asignados e identificados. Y los que no, NEC te da las herramientas para que tú lo puedas asignar, lo puedan las partes ver cómo se soluciona. Ujú. Bueno, NEC, como les dije, ofrece varios contratos, ¿no? Tiene varios contratos y se hacen por series. Hay NEC 1, NEC 2, NEC 3, NEC 4. Ahorita estamos en NEC 4. ¿Quién sabe si de acá a unos años, probablemente, quién sabe, 2, 3, 4, 5, 10, pueda incluso haber NEC 5? Incluso una vez, eso tengo que verificarlo, me dijeron que ya estaba en proyecto el NEC 5. O sea, ya en Reino Unido, el IC seguro ya tiene un grupo de trabajo que tal vez está viendo cuál podrían ser las novedades en el NEC 5. Es importante en Perú NEC 3 y NEC 4. NEC 3 porque es el primer contrato NEC que usamos. Nosotros lo usamos para los panamericanos y lo usamos para la reconstrucción con cambios. Y a partir de lo que son escuelas Bicentenario y los proyectos de landing subsecuentes, ya usamos NEC 4. Entonces se hace por series. La serie NEC 4 es la serie más amplia de contratos. Y NEC 4 no solo tiene una amplia variedad de contratos. Déjenme ver, acá creo que puedo ver que el puntero. No estoy seguro, porque no puedo usar el puntero. O no sé cómo usarlo en esta aplicación. Entonces voy a hacerlo sin puntero. Eh, el contrato de ingeniería y construcción, que es el primero que pueden ver en la parte superior izquierda, es el contrato más popular, así como en el contrato FIDI, que es el libro rojo. Pero hay una gran serie de contratos que se usan en NEC. Tenemos lo que es el contrato de diseño, operación y construcción. Tenemos lo que es el Framework Contract, tenemos el Term Service Contract, el de suministro, el de Dispute Resolution, tenemos el contrato, el subcontrato de ingeniería y construcción, tenemos un contrato de servicios profesionales, tenemos un contrato de alianza. O sea, acá nomás tenemos 9 contratos que nos da NEC. Es decir, para cada cosa en un proyecto que podemos necesitar un contrato, NEC es una opción. Un contrato sencillo, ¿no? Pero quiero contratar a alguien que diseñe y construya, tenemos el contrato de ingeniería y construcción. Ahora, quiero contratar al gerente de proyecto, podemos usar lo que es el Term Service Contract. Quiero contratar al adjudicador o al dispute board que resuelva las controversias, tenemos el contrato de dispute resolution. Necesito un contrato de suministro para el cemento, para el acero, para cualquier material. Tenemos el contrato de suministro. Y así tenemos, básicamente, no hay casi un espacio, una necesidad en la que NEC no responda con un contrato. Entonces, tranquilamente en un contrato NEC podemos usar solo contrato, en un proyecto que se gestiona con un contrato NEC, podemos usar los restos de contratos NEC para poder suplir todas las necesidades de contratos que hay en esta obra. De acuerdo. Ahora una breve comparación con FIDIC para que lo tomemos como punto de partida. Y siempre es bueno hacer esta comparación porque es bueno partir de lo que conocemos para poder innovar un poco, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de lo que vieron la clase pasada, un contrato FIDIC? Un contrato FIDIC, que en mi opinión es uno de los mejores contratos que hay en el mundo, probablemente el mejor, tiene un enfoque tradicional de derechos. NEC, en cambio, como les vine explicando, tiene un enfoque colaborativo. El estilo de redacción de FIDIC, sobre todo en el Rainbow Suite del 2017, es más complejo, es más largo, mejor dicho. A cambio, en NEC es un poco más sencillo y es más corto. No es corto en principio, pero es más corto que FIDIC. De hecho, si no me equivoco, los contratos de FIDIC son casi el doble de un contrato NEC. En FIDIC los riesgos están muy definidos. En NEC la mayoría está definidos, pero existen riesgos que son compartidos o no están asignados. En FIDIC, ¿quién administra el contrato? El ingeniero, ¿no? Y en NEC, ¿quién lo hace? Lo hace el gerente de proyectos y el supervisor de calidad. Más adelante vamos a ver quiénes son.
FIDIC maneja lo que son alertas tempranas, sí lo hace, pero no de forma obligatoria ni de forma tan enfática como lo hace NEC. A cambio, NEC sí se jacta y con debida razón, porque es una muy buena herramienta de tener lo que es un mecanismo de alertas tempranas. En FIDIC, por ejemplo, el proceso de variaciones es formal y definido y en NEC es dinámico. No es un procedimiento tan exacto como en FIDIC. En FIDIC tenemos un sistema de reclamaciones muy formal y que es más cotidiano común de la mayoría de contratos y sistemas en el mundo. A cambio, un NEC es un sistema de reclamaciones por etapas y con gestiones colaborativas, que te da muchas herramientas para tomar más de una decisión, más de una opción. FIDIC, por ejemplo, es de uso global, si se usa en cualquier parte del mundo, por eso los bancos lo aman demasiado. Y NEC está muy concentrado en el Reino Unido porque es el país que le ha dado a luz, pero tiene una rápida expansión en el mundo y se han usado en países como Irlanda, Australia, Perú. Perú es de los que más han usado y ahora se están usando en Centroamérica. ¿Cuál va a ser nuestro punto de referencia principal cuando hablemos de un contrato NEC en esta clase, así como seguro cuando ustedes en el mercado puedan hablar de un contrato NEC? El producto estrella es el contrato de ingeniería y construcción. Básicamente es, como su nombre lo dice, es en la que se contrata el contratista para que éste diseñe y construya. Sin embargo, también podría usarse solo para construcción, ¿no? Se tienen que hacer modificaciones, pero te permite hacer eso. Eh, y un punto a tomar en cuenta de un contrato de ingeniería de construcción es de que la opción de pago, a diferencia de un contrato FIDI, estoy adelantando un poquito, pero es bueno, puedes elegir más de una opción de pago. Y por eso probablemente la gestión y redacción de un contrato NEC, sobre todo para los que no lo han podido ver antes, sí se puede tornar un poco más complicada y compleja que un contrato FIDI. Y sí, yo sé que podemos estar tal vez volando un poquito, pero créanme que puede ser lo mejor para que podamos cubrir todo. Igual al final, cualquier pregunta que puedan tener, yo espero que las tengan, me la pueden formular al final de la clase. Ahora, ¿cuál es la estructura de los contratos NEC en general? Este diagrama, esta imagen que puede parecer muy tediosa y de hecho creo que lo es la perfecta forma de identificar cómo funciona la estructura de un contrato NEC. Y yo quiero que usemos una analogía. Un contrato NEC, así un poquito también como FIDIC, pero más un contrato NEC, es muy parecido a un buffet. O para los que tenemos la suerte de tener una de mis cadenas favoritas de restaurantes en el mundo, el Subway, es como un Subway. Y tenemos lo que es el componente principal, lo que siempre tenemos que elegir y siempre está es el núcleo del contrato NEC, así como lo es el FIC, en lo que corresponde a ello, son las cláusulas generales. Son las cláusulas de la 1 a la 9 que establece básicamente lo que NEC considera que sí o sí todo proyecto de construcción y uno bajo un contrato NEC, bajo una filosofía colaborativa, tiene que tener. Es decir, es el núcleo duro. Sin eso el contrato no funciona. Claro que puede tener modificaciones, pero la esencia es la misma, ¿no? No se concibe un contrato NEC sin estas cláusulas. Ahora, esto es lo que sí o sí tiene que existir, pero a ello tienes que sumarle más cosas, y lo que hacía la analogía con el buffet, ¿no? Cuando vas a un buffet, te ponen la base, por así decirlo, arroz, papa, ensalada, lo que sea, y tú vas eligiendo tu proteína, ¿no? ¿Quieres pollo? ¿Quieres carne? Luego quieres una salsa, quieres cierta cosita adicional, entonces ahí tú vas eligiendo. ¿Y cómo funciona un contrato NEC? Cuando tú ya tienes la base, tus cláusulas generales, tú tienes que elegir una opción de pago, que es justo la que ven en la segunda fila, si comienzas desde abajo, ¿no? Que dice de la A a la F. El contrato NEC de Ingeniería y Construcción brinda 6 opciones de pago. Y como personas que estamos elaborando, estamos eligiendo el contrato, tenemos que elegir una opción de pago. No es muy normal, al menos de todo lo que he podido estudiar de NEC a lo largo de estos años, que se hagan contratos híbridos. Sí lo hemos hecho en Perú. Y en Perú creo que hemos hecho una tarea bien interesante. Creo que la historia juzgará cómo se ha tomado, cómo se ha realizado esta elección de las opciones de pago, de hacer contratos y proyectos bajo 3 opciones de pago, o sea, un híbrido total. Pero no es muy común en el mundo, la verdad. Si vamos a la página de NEC, que yo les invito a que lo puedan revisar, es muy completa, eh, y revisamos los proyectos más emblemáticos, es muy difícil que encontremos contratos híbridos, pero sí puede haber la posibilidad. Retorno. Tienes que escoger una opción de pago.
y escoges una de estas 6 opciones. Más adelante, en breves minutos, vamos a ver en qué consiste cada una. Y escogiste una opción de pago. Ahora lo que tienes que hacer es elegir una cláusula de resolución de controversias, ya que es muy importante tomar nota. Porque como ustedes saben, lo que les he dicho en lo poco que llevamos de esta clase, el contrato NEC es un contrato hecho para el Reino Unido. Y todo país, pues, tiene su regulación general de cómo se resuelven las controversias, ¿no? La mayoría de países, pues, tienen un poder judicial organizado, pero tienen diferentes reglas de juego, ¿no? Algunos te ponen unos requisitos adicionales, la apelación puede tener un costo diferente, pueden tener requisitos diferentes, pero tenemos el requisito de que vamos a conciliación extrajudicial de forma anterior al juicio, ¿me entienden, no? Entonces, las cláusulas W1 y W2, que son las cláusulas de resolución de controversias en un contrato NEC, están pensadas en cómo funciona el sistema judicial del Reino Unido y por tanto no son aplicables a Perú, porque en estas cláusulas te habla un poco de lo que es la adjudicación, es una figura pero muy anglosajona, te habla de lo que son las audiencias de representantes y te hablan de otros tipos de resolución de controversias. Entonces, en Perú no es muy aplicable eso. ¿Y qué se ha hecho en todos los contratos que se han hecho en Perú? Es utilizar una modificación de estas cláusulas, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo se hace. Pero la cláusula de resolución de controversias original del contrato NEC de Ingeniería y Construcción no funciona en general para otro país que no sea el Reino Unido. Entonces siempre se van a modificar, a menos en Perú. Ojo con eso. Ahora, de ahí venimos a lo que son los toppings, ¿no? Lo que son las miles de cosas que no estamos obligados a escoger, pero podemos escogerlo como parte de nuestro buffet, que son las cláusulas secundarias, las cláusulas X. Y este contrato nos brinda una gran cantidad de cláusulas. Aquí podemos ver que hay 20, pero en un S4, si no me equivoco, ya hay hasta 22, hasta la X22. ¿Qué son estas cláusulas secundarias? Son cláusulas que regulan procesos, regulaciones, garantías, indemnizaciones, varias regulaciones que normalmente pueden existir o no en un proyecto, dependiendo de lo que las partes quieran. Es decir, eso no forma parte del núcleo duro, pero son opcionales, ¿no? Y en muchos casos pueden ser incluso cuasi obligatorias, dependiendo de la regulación en la que estamos. Les pongo un ejemplo. La cláusula, si no me equivoco, es la X13, regula lo que es la garantía de fiel cumplimiento. En inglés es performance bond. Entonces, no es necesario que exista una garantía de fiel cumplimiento como tal. Si las partes confían mucho entre ellas, pueden tener otro tipo de garantías, ¿no? Pero se imaginan un contrato de obra en Perú, sobre todo con una entidad estatal que no tenga una carta de fiel cumplimiento, pues yo no me imagino, nunca lo he visto. Entonces, en Perú, la cláusula X13 podría ser básicamente obligatoria, ¿no? Entonces, en muchas jurisdicciones lo que tenemos que hacer es revisar estas cláusulas y ver qué es lo que nos pide nuestra legislación, ¿no? Y ver si estas cláusulas responden a esto y probablemente no necesitamos elegir todas, probablemente solo algunas, casi de forma obligatoria. Y otras ya dependiendo de lo que queramos, como la libertad que nos da de contratar el Estado, si somos privados, lo que nos dan nuestras propias partes, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso, ¿no? Estas cláusulas X no son obligatorias como tal, pero dependiendo de a quién respondamos, qué tipo de proyecto público o privado estemos, algunas pueden ser en el fondo casi obligatorias. Y estas sí o sí se van a tener que incluir. Un ejemplo perfecto es lo que mencionó, ¿no? La cláusula X13, que va a ser de la garantía de fiel cumplimiento. Luego tenemos que elegir lo que es una cláusula de jurisdicción, que son las Y. Y ahí tenemos lo mismo que ha pasado con la cláusula W. Estas cláusulas están basadas en lo que es el sistema judicial y las leyes del Reino Unido. De hecho, hay lo que se llaman las acts. Las actas de arbitraje, las leyes de arbitraje, las leyes de las cámaras de los lores y su sistema judicial del Reino Unido. Y eso no aplica en Perú. Y ni siquiera es necesario en Perú estas cláusulas. Entonces, la cláusula Y, en principio, se podría decir que tendríamos que escoger una, pero como nuestro país no funciona, las cláusulas Y básicamente casi se eliminan, no aplican en Perú.
¿Por qué? Porque no están pensadas para lo que es el Estado peruano o algo que no esté dentro del Reino Unido. Y tenemos al final lo que son las cláusulas Z. Y van a poder ahí en la punta del cuadro, por así decirlo, que está transversal. ¿Qué son las cláusulas Z? No son cláusulas para escoger, sino son cláusulas para que nosotros las creemos. Es lo que pasa con, por ejemplo, con un contrato FIDIC. FIDIC no tiene esta gran maraña, este buffet de cláusulas que tiene NEC, sino lo que tiene FIDIC es las cláusulas y tú las modificas, las eliminas, las agregas otras en las cláusulas adicionales, ¿no? Bueno, algo muy parecido es en NEC, que son las cláusulas Z. Otro día escogimos nuestro buffet, ya tenemos casi todo de lo que hemos pedido en el menú y tenemos nuestro contrato. Pero puede haber cosas que no necesariamente NEC nos haya dado una opción. Por ejemplo, yo quiero regular algo especialmente con el personal clave del proyecto. Y no hay ninguna cláusula de NEC que me dé esa opción. Entonces, ¿qué hago? A través de una cláusula Z, lo modifico, ¿no? Por ejemplo, la cláusula, si no me equivoco, es la cláusula 441 por ahí de hablar del personal clave en este contrato. Entonces yo veo que ahí puedo modificar y puedo agregar lo que yo quiero sobre el personal clave en el ejemplo que tenemos. Y ahí lo que voy a hacer es cláusula Z 41.2, por ejemplo, se modifica la cláusula 41.2 para que diga lo siguiente. Y ahí agrego, modifico o borro lo que no corresponde, no quiere en mi proyecto. O sea, la cláusula Z es lo que vamos a poder hacer para modificar las cláusulas de todo el resto del contrato. Es lo que NEC no tiene una respuesta específica y reconoce eso, entonces dice, ustedes partes, pónganse de acuerdo si quieren hacer una modificación que no está en lo que yo he considerado en un contrato, son libres de hacerlo. Algo a tomar en cuenta es que NEC no tiene algo que en FIDIC es muy importante. En FIDIC, seguro en la clase pasada han hablado de los principios dorados, ¿no? De FIDIC, los FIDIC Golden Principles. NEC no tiene un documento similar. NEC tiene guías, pero no son Golden Principles. O sea, no tiene ese nivel, por así decirlo. No tiene ese nivel de reconocimiento. Entonces no tenemos algo similar que nos diga, si tú haces esto, ya no es un contrato NEC, como lo dice como es con FIDIC, ¿no? Si tú violas un Golden Principle, ya no es un contrato FIDIC. Pero es importante tomar en cuenta, si es que tenemos la oportunidad de revisar estas guías, lo más cercano que tenemos a los Golden Principles, de qué es lo que no se debería hacer a través de cláusula Z. Y si muchos de acá tal vez han podido o van a trabajar en el futuro con contratos NEC suscritos con entidades del sector público, van a ver que a través de la cláusula Z se han hecho muchas cosas que han desvirtuado completamente el contenido esencial de los contratos NEC. Y si existiera algo parecido como NEC Golden Principles, se habría incluso violado y muchos contratos NEC ya no serían contratos NEC puros. Entonces, muy importante que si bien tenemos las cláusulas Z para hacer las modificaciones necesarias, no hay que abusar de ellas, porque todo contrato tiene una filosofía y el contrato NEC es colaborativo. Entonces, si tenemos una cláusula que hace un traslado indebido de riesgos, crea obligaciones exorbitantes, reduce plazos a mínimos, ya se está desvirtuando la filosofía del contrato colaborativo. Entonces es muy importante que acá los que estamos presentes y podemos trabajar en el futuro o estemos trabajando con contratos NEC, a través de cláusula Z no se contravenga la filosofía y el núcleo de un contrato NEC. Esto es lo que les comentaba. Estas son las cláusulas generales. Bueno, mejor dicho, el índice de las cláusulas generales, ¿no? Son estas 9 cláusulas. Como les dije, es el núcleo duro del contrato. Y lo que hacen estas cláusulas, en muchos casos, es darnos y hacer referencias a lo que es la ficha de datos del contrato. Ahorita vamos a ver la ficha de datos. Ahí está la ficha de datos. Recuerda en el contrato FIDIC, si es que lo han podido revisar en la clase pasada, en el contrato se regula pues lo que son muchos plazos, lo que son muchos precios, lo que son muchos datos, lo que son muchos nombres, ¿no? Ya, en el contrato NEC también tenemos esos documentos, ese documento. En el contrato FIX, si no me equivoco, se llama parte uno de las condiciones particulares. En un contrato NEC es parte uno de la ficha de datos. Y aquí tenemos que llenar todo con lo que son datos específicos. Como pueden ver en pantalla, es un contrato de obra pública, así que no se viola ninguna confidencialidad. Aquí se ponen datos específicos, ¿no?
Por ejemplo, si lo podemos ver en pantalla, se ponen las opciones de pago, se ponen qué cláusulas secundarias estamos usando, cuál es la descripción de las obras, dónde se ubican, quién es el contratante, etc. Entonces, muchas veces cuando tengamos un contrato NEC, vamos a poder ver que nos va a referir mucho a este documento llamado ficha de datos del contrato, y son dos documentos que tenemos que tener casi a la mano, ¿no? Para que cuando se haga referencia podamos ver, ¿no? Por ejemplo, se establece, según el plazo que se ponga en la ficha de datos, la respuesta del gerente de proyecto tiene que ser en ese plazo. Entonces vamos a la ficha de datos y encontramos el plazo, ¿no? Es una lectura casi dual que tenemos que hacer. Y estas son las opciones secundarias que les mencioné, ¿no? Si podemos tener podemos tomar una foto mental de esto, igual les vamos a pasar la presentación, lógicamente. Podemos ver que tiene una amplia variedad de lo que NES considera que podría necesitarse en el proyecto, pero sin embargo, no todo va a ser necesario. Por ejemplo, no todo contrato va a tener una cláusula X6, ¿no? Que es una bonificación por finalización anticipada. No todo contrato NEC o todo proyecto va a tener necesariamente lo que es una X9, una transferencia de derechos. No todo contrato va a tener una colaboración multipartita. Es decir, va a depender de lo que necesite el proyecto y la jurisdicción en la que estemos, lo que necesitamos escoger de acá, ¿no? Por ejemplo, en un contrato clásico peruano, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos, por ejemplo, la penalidad por mora, ¿no? La X7. Necesitaríamos lo que es una X13, ¿no? Una garantía de fiel cumplimiento. Probablemente una X14, un pago adelantado, un anticipo, ¿no? Tal vez una X16, que son las retenciones a los pagos mensuales que se hacen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si estas cláusulas son o no son necesarias y vamos escogiendo de ahí. De ahí lo que les decía que es como un buffet, ¿no? Escogemos lo que necesitamos y o lo que queremos. Van a ver que en un contrato NEC hay más documentos que en un contrato, probablemente en un contrato FIDIC. Y van a haber menciones a documentos y documentos muchos. Entonces no se asusten, ya hemos tocado los principales, pero me toca tocar otros que son importantes, que es lo que es la lista de componentes de costo. La lista de componentes de costo funciona para las opciones de pago C, D y E. Y básicamente lo que hacen es listar una serie de conceptos que normalmente son los que se incurren en un proyecto y son los que se pagan en un proyecto. Entonces, este listado va a tener una función diferente en estas opciones de pago que la función que van a tener en las opciones de pago A y B. Yo sé que es bien confuso porque es mucha información y es una gestión bien compleja para lo que normalmente nosotros estamos habituados, ¿no? Que probablemente nuestra ley de contrataciones públicas, que tiene una opción de pago, o sea, por contrato escoges una opción de pago de forma estándar, ¿no? De lo que está en las bases de contratación. Y no tenemos estas opciones de pago todas puestas y elegimos una, sino ya tenemos, por así decirlo, la información ya resumida, ya directa. A cambio, un contrato NEC no es tanto así y tenemos que coger un documento, ver qué significado y qué función se le da de acuerdo a una opción de pago en específico en el contrato que estamos usando, pues puede ser bien confuso. Entonces, yo no espero necesariamente que si son nuevos en el contrato NEC entiendan esto a la primera, pero sí me gustaría que al menos despierte su interés para poder investigar un poquito más de ello, leer y van a darse cuenta que esta, esta función, esta organización de un contrato NEC es muy diferente a lo que se hace en otro tipo de contratos. La ficha de datos también tiene, como les mencioné, una parte uno y tiene la parte 2. La parte uno es la llenada por el cliente y la parte 2 es llenada por el contratista, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver nuevamente esta información pública, que este contrato ha sido suscrito por el consorcio DBC Sagem. Ahí está la dirección de correo electrónico, el porcentaje de lo que es la tarifa, muy parecido a lo que es el gasto general de utilidad, luego vamos a entrar a ello y tenemos más datos, ¿no? O sea, son datos objetivos, son números, son nombres, son fechas, es lo que se coloca en la ficha de datos. Y lo que les mencioné de la cláusula Z, ¿no? Las cláusulas Z son las cláusulas que nos permiten agregar, como está acá, modificar o retirar cláusulas del contrato. Aquí es donde se va a ver la mano de la persona que diseña un contrato NEC, porque aquí es donde se hacen las modificaciones para que todas las cláusulas del contrato NEC
se alteren de forma suficiente para satisfacer las necesidades del proyecto, de la ley del país en la que estamos implementando el contrato y de cualquier otra necesidad que pueda surgir. Es lo que le mencioné, la cláusula más importante de NEC probablemente, la primera, habla de la cooperación y espíritu de confianza mutua. Sí, me gustamos bien con el tiempo. Ahora, dicho esto, podemos pasar a lo que es el tema 3, roles y responsabilidades. En un contrato de construcción, sabemos que las principales partes son dos, ¿no? Entonces, el cliente y el contratista, uno y uno. Pero sabemos que no son los únicos agentes, o sea, tenemos a las partes del contrato de construcción, pero de ahí se involucran muchas más personas, ¿no? Y en un contrato NEC probablemente un poquito más. Tenemos al cliente, que es el contratante, tenemos al contratista, tenemos al gerente de proyecto, tenemos al supervisor, ahorita vamos a ver qué hace cada uno, a subcontratistas, a proveedores, adjudicadores y otros, ¿no? Entonces, hay que leer bien las primeras cláusulas de NEC porque ahí se listan los significados de los términos y ahí se puede ver quién es quién, ¿no? Las personas que más nos importan de cara a esta clase, yo diría como siempre, introductoria de NEC, es cliente, contratista, gerente de proyecto y supervisor de calidad. Son los más importantes, porque son los que van a actuar en el día a día con mayor incidencia en en la relación principal del contrato de construcción. Estas son las obligaciones del cliente. Lógicamente yo no les voy a aburrir diciéndoles o leyendo cada una de estas. Ustedes cuando revisen la PPT van a poder ver cuáles son. Como pueden ver en pantalla, todas las que están en gris son las obligaciones que están en las cláusulas generales, es decir, en el núcleo duro de NEC. Y también dependiendo de las opciones secundarias que hayamos escogido, puede tener obligaciones de acuerdo a estas cláusulas secundarias, ¿no? Por ejemplo, la X7.2 y la X14. Pero en general podemos decir cuál es la obligación principal de un cliente, de un contratante, pues es pagar, ¿no? O sea, pagar por la construcción de la obra. También hay obligaciones secundarias, como es asegurar el acceso al sitio de las obras, contratar pólizas de seguro, pero principalmente es eso, ¿no? Es pagar la obra, dar acceso al sitio y una que otra obligación más. ¿Y cuál es el protagonista, diría yo, o semi-protagonista, hasta a veces antagonista, diría yo, en en una obra bajo un contrato NEC? Es el gerente de proyecto. El gerente de proyecto es muy similar a lo que es el ingeniero en un contrato FIDIC, que en la clase pasada ya he podido seguro conversar de qué es lo que hace el ingeniero, ¿no? Y voy a hacer una vez esta aclaración para que tomemos en cuenta una de las diferencias más eh, visuales, más claras entre un contrato FIDIC y un contrato NEC. En un contrato FIDIC, como les mencioné, tenemos el ingeniero, ¿no? Que es muy similar a lo que es la supervisión de obra bajo la ley de contrataciones públicas, ¿no? Que básicamente, como lo dice su nombre, supervisa todo y gestiona toda la documentación del contrato, ¿no? Pagos, bueno, defectos, emisión de certificados, emisión claro, certificado de recepción de obra, de entrega de sitio y otros. Es lo que hace el supervisor de obra en la ley de contrataciones. Muy similar a lo que hace el ingeniero en FIDIC. Pero en NEC, esas funciones se parten en dos. En el gerente de proyecto por un lado y en el supervisor de calidad por otro. ¿Qué es lo que hace el gerente de proyecto? Todo lo que está en pantalla, pero en general diríamos es administra el proyecto. O sea, todo lo que es la documentación, la gestión macro, por así decirlo, del proyecto, las aprobaciones del diseño, la emisión de certificados, contestar las principales notificaciones sobre responsabilidad, decidir sobre reclamaciones y muchas otras obligaciones lo hace el gerente de proyecto. Y el supervisor de calidad, como su nombre lo menciona, lo que hace es verificar la calidad de de las obras, o sea, in situ. Es decir, es la persona que nos va a estar, si somos contratistas, voy a usar este término, no digo que es la verdad, pero solo para efectos de clase,
quien nos va a estar molestando con que las obras cumplan la calidad que está acordada en el contrato. Entonces podemos ver que las funciones de lo que hace la supervisión de obra en nuestra ley de contrataciones, en un contrato NEC se divide en dos. El gerente de proyecto administra el proyecto en general y en la supervisión de calidad verifica que las obras cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato. In situ. Esa es la diferencia. Entonces tienen funciones muy claramente establecidas. El gerente de proyecto, como administra la obra, el proyecto en general, tiene muchas más obligaciones. Tiene tantas obligaciones que de hecho son hasta 4 slides de obligaciones que tiene el gerente de proyecto en el contrato de ingeniería y construcción. Ahí está establecido un orden para que cuando puedan revisar la presentación puedan ver todo lo que hace el gerente de proyecto. Y la verdad es una tarea muy ardua. Ser gerente de proyecto en un contrato NEC es una tarea muy difícil, requiere un alto conocimiento y, vaya la redundancia, un alto conocimiento en NEC. Yo diría que un gerente de proyecto, un supervisor de obra bajo la ley de contrataciones públicas, si bien puede tener una gran noción de lo que hace un gerente de proyecto, no podría gestionar un contrato NEC sin haberse especializado bajo las reglas de un contrato NEC. Porque la filosofía, las gestiones que se hacen en un contrato NEC por su propia razón de ser, son muy diferentes. Entonces, yo les diría a ustedes, no sé si estamos acá abogados, la mayoría son ingenieros, es que si queremos ser gerentes de proyecto en un momento de nuestras vidas en un contrato NEC, tenemos que estudiar NEC. Puede ser obvio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a veces eh, lo subestimamos. Es importante que si queremos jugar y tener un rol tan importante como gerente de proyecto, estudiemos el contrato NEC como tal. Y ahora hay especializaciones justamente en contrato, para gerencia y proyecto de un contrato NEC, que le ofrece el mismo NEC y acá en Perú lo hace Glitz, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos como metas el gerente de proyecto, yo sí sugeriría fuertemente es que podemos tomar esas clases a futuro. Es pensando ya en nuestra carrera profesional a llegar al nivel máximo de lo que es NEC, ¿no? Si no me equivoco, lo máximo que puedes llegar a hacer en NEC es tener tu acreditación de gerente de proyecto. Y muchas personas lo están haciendo y me parece una tarea muy buena. Somos de los pocos países que usan NEC y, y yo creo que NEC ha llegado para quedarse en gran parte de los proyectos, ¿no? Como recordamos, si es que no lo han podido ver, yo estoy seguro que sí en otras clases, actualmente nuestra ley de contrataciones permite que se contrate bajo contratos estandarizados, bajo ciertas condiciones, ¿no? Y los únicos contratos que están permitidos, si no me equivoco, son NEC y FIDIC. Y NEC es uno de los contratos que está permitido contratar lo que es la Autoridad Nacional de Infraestructura. Entonces, NEC sí seguramente va a seguir siendo usado al menos en muchos proyectos en los siguientes años. Entonces es importante especializarnos en ello. Aquí, como les mencioné, pueden ver en pantalla todo lo que hace el gerente de proyecto, ¿no? Es emite comunicaciones, expone motivos para no aceptar comunicaciones, amplía plazos, coopera, emite alertas tempranas, muy importante, instruye cambios, acepta el diseño o rechaza el diseño, pide el cambio de personal clave, acepta los cronogramas, em, indica cambios de fechas claves, o sea, realiza muchas actividades. Entonces yo les voy a invitar a que esto lo puedan revisar en su momento, van a darse cuenta de todo lo que hace el gerente de proyecto, ¿no? Es un protagonista en lo que es la gestión de pagos, en lo que es el cambio de precios y en muchas otras obligaciones. Ahora, el supervisor de calidad, como les dije, tiene una labor más reducida porque se encarga básicamente de revisar la calidad de las obras, ¿no? O sea, digo reducida por la cantidad de actividades listadas, pero no por ello es una actividad menor, ¿no? O sea, asegurarse de la calidad de las obras es un trabajo importantísimo, pero no es un listado tan grande como lo que hace el gerente de proyecto. Y aquí tenemos en pantalla justamente lo que hace el supervisor, que es lo que les decía, ¿no? Básicamente, y como se ve en la cláusula 4, casi 40.3, 40.5, hasta la 43.3, todo es ligado a lo que es la calidad de las obras. Entonces, ¿cuál va a ser la principal labor de un supervisor de calidad? Es hacer pruebas y hacer inspecciones para verificar que los materiales
y que lo que se construya cumpla con las especificaciones. ¿Cuál va a ser la comunicación más común de un supervisor de calidad? Lo que es las no conformidades, ¿no? Las NOTs, las notificaciones de que se estén cumpliendo algo y es lo que más va a emitir el supervisor de calidad. NOT número uno, que la pintura no cumple con lo que se dice en las especificaciones técnicas. NOT número dos, que el tarrajeo de la pared exterior no está bien hecho. Número tres, que las tapajuntas no están bien instaladas. Es lo que va a hacer el supervisor de calidad. Y las obligaciones del contratista, que yo diría que son tantas y son tan diversas que listarlas es su despropósito incluso más grande que el gerente de proyecto, pero podemos limitarlas, o mejor dicho, resumirlas a lo que está en pantalla, ¿no? En un contrato de ingeniería y construcción, su propio nombre lo dice, ¿no? Ingeniería, diseño y construcción, redundantemente, es construir la obra. Entonces, esas son dos obligaciones principales, ¿no? Diseñar y construir de acuerdo a lo que se haya pedido, ¿no? También pues contratar seguros y otras obligaciones que básicamente se conectan a esto. ¿Qué es importante? No está en pantalla, pero sí considero importante decir, en general no solo aplica para NEC, sino también para FIDIC y para otros proyectos, es que el contrato NEC es un contrato fit for purpose, o sea, no diría que es ajustado, es diseñado para cumplir con un propósito. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque es importante tomar en cuenta que un contrato fit for purpose no significa que el contratista tiene que hacer todas las obligaciones gratis para simplemente asegurar que las obras cumplan con su función. Y lo menciono porque en muchos casos a mí me ha tocado rebatir ese argumento de que porque una obra dice que es fit for purpose, el contratista tiene que incurrir en todos los gastos para que se cumpla con el objetivo de las obras. Y es cierto, en medida el contratista está obligado a llegar y a que las obras cumplan cierto objetivo, pero eso no significa que sea gratis. Entonces, fit for purpose no tiene que ser una, una excusa o una armadura para que el contratante o el gerente de proyecto le pida al contratista una cantidad extravagante de obligaciones de forma gratuita. ¿De acuerdo? Es algo muy importante un paréntesis bien importante que considero que es relevante decirlo en esta clase. ¿Y qué más? ¿Qué también considero importante un contrato NEC? Que, bueno, no escapa, no es restricto a un contrato NEC, sino a cualquier tipo de contratación, pero diría como NEC tiene una elaboración un poco más demandante que otro contrato, que la subcontratación se haga de forma adecuada, ¿no? Sabemos que la relación principal es entre contratista y contratante, que se usa, como ven en pantalla, el contrato de ingeniería y construcción, ¿no? Pero el contratista contrata subcontratistas, contrata servicios y contrata suministros. Y por cada uno de ellos, NEC te brinda un contrato, como les dije al inicio de la clase. ¿Por qué es importante ello? Porque si nosotros escogemos un contrato NEC para regular la relación contratante-contratista, ¿qué es lo lógico? Que también hacia abajo, o sea, el contratista hace sus subcontratistas, suministrantes, proveedores, también usa un contrato NEC, porque las reglas del contrato principal, lógicamente van a afectar a los contratistas, a los subcontratistas, proveedores por debajo, ¿no? Entonces, por eso NEC es que ha generado estos subproductos, no solo para, bueno, imagino que para que se los compren y poder lucrar, sino porque piensan en que es la mejor forma de gestionar un proyecto que ya de por sí usa reglas NEC. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de elegir qué contrato usar para subcontratar, al servicio, a la obra, al suministro, al proveedor, usen un contrato NEC si están usando un contrato de ingeniería y construcción NEC, ¿no? Porque esas reglas ya van a estar casi, por así decirlo, conjugadas. Y la labor de reflejar lo que esté en el contrato principal en los subcontratos va a ser una labor mucho más sencilla y va a haber menos probabilidad de contradicciones. Yo diría que es casi imposible que no haya una contradicción que sea mínima entre un contrato y subcontrato, porque somos humanos, cometemos errores,
pero la idea es que sea el porcentaje más mínimo, ¿no? Disminuir el índice, la tasa de la falta de éxito, ¿no? Entonces, yo diría, como les digo, mi consejo es, si ya están usando un contrato de ingeniería de construcción de NEC, usen también el resto de contratos de la familia de NEC, ¿de acuerdo? Y es muy importante eso, como les dije, por la regulación de cláusulas back-to-back, para que los riesgos que se reflejan del contratante al contratista también puedan ser reflejados del contratista al subcontratista y a sus proveedores. Y lo que va a hacer esto es lo que se diría como la sincronización, ¿no? El engranaje. ¿Para qué? Para que no haya contradicciones o que si hay sean las más mínimas y que la obra se ejecute de la mejor forma posible. Esto puede ser muy obvio lo que les digo, pero ya creo que hasta decenas de proyectos NET que he podido asesorar como parte del estudio y mi anteriores experiencias profesionales, no ha parecido tan simple para muchas personas que han tomado la decisión incluso de mezclar contratos estandarizados. Seguro tenían sus razones en su momento, pero eh, como yo menciono, lo mejor es jugar con las mismas reglas de juego, que todos juguemos con las mismas reglas de juego, porque si las personas jugamos con diferentes reglas, pues se genera el caos. Entonces, por algo existen estos contratos. Es mi recomendación hasta esta parte de la clase, que elijan estos contratos para que haya una sincronización y el proyecto se ejecute de la mejor forma, que es lo que finalmente importa. Entonces, Andrea, una pregunta. ¿Tenemos break o seguimos de frente? Hola, Andrea. Mm, creo que no está conectado. Entonces, les propongo algo a los que estén conectados. Tengamos un break hasta las 8 de la noche, 8 en punto, y retomamos. Vamos hasta las 8:50, o si acabamos un poquito antes, y de ahí a sus espacios, hacemos un espacio para las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Se puede, Andrea? Doctor, hemos tomado nota de ello y entonces nos estamos volviendo a conectar a las 8. Ya, perfecto. Gracias, doctor. Hola, hola. Vamos de regreso. No sé si se puede poner pulgar arriba, no sé si se puede acá en el webinar, pero voy a asumir de que están todos presentes. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, retomemos donde nos quedamos. Vamos a la segunda mitad de la clase, que es el tema 4, que son las opciones de pago, que yo diría que esto es algo que tienen que tomar muy en cuenta. Como les mencioné, no les vamos a mencionar, yo les voy a mencionar en qué consiste el núcleo o el sentido de cada opción de pago. Pero lo que no nos va a dar el tiempo naturalmente es que yo explique a detalle cada opción de pago, porque cada opción de pago cambia en gran medida muchas disposiciones del contrato. Entonces, y de cómo, bueno, cómo se realiza el pago, pero también cómo se distribuyen ciertos costos y cómo se realizan ciertas proyecciones de pago, por ejemplo, y qué documentos se usan. Como les mencioné, hay documentos que tienen cierto uso en una opción de pago y en otra opción de pago tienen otro uso. Entonces, puede ser bien complicado y en una clase de 2 horas no nos da el tiempo de poder explicar a detalle todo eso. Em, pero aún así, lo que voy a hacer es, como les mencioné, explicarles el núcleo o la idea de cada opción de pago. ¿De acuerdo? Listo. Como les mencioné, cuando usamos un contrato NEC, en este caso vamos a usar el contrato de ingeniería y construcción, tenemos que elegir una opción de pago. Y en caso de Perú y en un par de proyectos podemos elegir hasta más. Yo recomiendo que si dependiese de nosotros elegir solo una opción, solo elegir opciones de pago, intentemos velar por una opción en la medida que sea practicable. Si fuese necesario aplicar una opción híbrida, es decir, más de una opción, pues tendrá que hacerse. Pero cuando se aplique más de una opción de pago, tiene que hacerse muy meticuloso sobre cómo se redacta
y cómo se usa cada cláusula de cada opción de pago y, y las modificaciones que se van a hacer a través de la cláusula Z para ajustarlos al proyecto en específico, porque va a cambiar muchas cosas. Cambia tanto así al punto que hay cláusulas pues, de una opción de pago que se contradicen con otra. Entonces, para poder regular adecuadamente una opción de pago que se aplique a una parte del proyecto y una opción de pago para otra parte del proyecto, o para un componente y otro componente, hay que ser muy preciso y hay que tener una buena mano, una buena pluma para poder hacer esta regulación. ¿De acuerdo? Eh, una cosita más que cabría la pena detallar es que si pueden abrir un contrato NEC, como he dicho, hay varias opciones para descargar en Google que son públicas, van a poder ver de que la opción de pago no es una cláusula, ¿no? O sea, no es que la opción A sea una cláusula en específico, la opción B sea una cláusula, sino que la opción A, la opción B, la opción C, la D hasta la F, son un conjunto de cláusulas. Es decir, por ejemplo, la opción A tiene la cláusula, pongo manera de ejemplo, la cláusula 20.3, luego tiene la cláusula 40.4, la 50.1, 60.7, algo así. Y ese es un cúmulo de cláusulas que se va a coger esa opción de pago, si escogimos la A, se van a coger esas cláusulas y se van a tomar como que están en el contrato principal. La opción B, lo mismo, ¿no? Un conjunto de cláusulas que se toman y se consideran en el contrato principal. Entonces, a lo que voy es de que hay que comprender que cada opción de pago es una lógica diferente de cómo se distribuyen ciertos riesgos y cómo se realiza el pago redundantemente, ¿no? Importante tenerlo en cuenta. Volviendo, cada opción de pago, pues, cómo se realiza el pago, cómo se evalúa lo que se le debe pagar al contratista en cada periodo de evaluación, que normalmente es un periodo mensual, ¿no? Mes a mes, una fecha de corte, y, y de acuerdo a la opción de pago vamos a midiendo los trabajos para ver cuánto le debe pagar el cliente al contratista. Y también la opción de pago pues va a tener las reglas de juego para cómo se paga en los trabajos regulares, cómo se pagan los eventos compensables, que son las reclamaciones, y cómo se pagan las variaciones, ¿no? Que en Perú normalmente lo resumimos a lo que son los adicionales de obra. Entonces, cada opción de pago tiene reglas diferentes de juego para cómo se regulan estas secciones. Por eso es muy importante que sepamos qué opción elegir. Yo diría que probablemente es la primera labor que tenemos que hacer cuando tenemos un contrato NEC, ¿no? Estar seguros de cuál es la opción correcta. Porque elegir una opción incorrecta nos puede llevar a que se lleguen a situaciones muy injustas, sean para el contratante o para el contratista, ¿no? Si elegimos, por ejemplo, una opción A, me estoy adelantando unos minutos, pero lo digo, una opción A, que es lo que se considera una suma alzada, para un proyecto en el que el alcance no está adecuadamente definido y no se sabe cuándo se va a ejecutar, pues el contratista va a tener un gran problema, ¿no? Porque en un momento hay un alto riesgo de que se supere la cantidad prevista de lo que se va a construir y todo ese riesgo de la diferencia entre las unidades de obra lo va a tener que asumir el contratista a su costo. Y cosa que no debería haber pasado en principio porque se debería haber elegido otra opción de pago si es que no se tenía el alcance definido, ¿no? Entonces, por eso es muy importante elegir la opción de pago de forma correcta. Es un poquito la similitud que se haría, por ejemplo, si en un FIDIC necesitamos, eh, se requiere que el contratista diseñe, pero en lugar de elegir un libro amarillo, elegimos un libro rojo, que sabemos que en el libro rojo, de la clase pasada que han tenido seguro, el libro rojo es solo para construcción, ¿no? Entonces no está pensado para el diseño y sus cláusulas no responden a ello. Es parecido a esto. Una opción de pago no necesariamente va a funcionar para todos los tipos de proyecto y para todos los tipos de alcance y para toda la información que se tenga a la fecha. Entonces, muy importante elegir adecuadamente la opción de pago. El NEC 3 y 4 tiene estas 6 opciones de pago. ¿De acuerdo? Cada una responde a necesidades diferentes del proyecto. Puede estar asociado lo que se elija a la información que se tenga, al alcance que el contratista vaya a ejecutar, la información que se disponga, o incluso la rapidez con la que se requieran las obras, como vamos a ver más adelante. En
Esta diapositiva, que lo van a ver muy adelante también, o sea, en varias secciones, me refiero a este diagrama XY, pueden ver las opciones de pago distribuidas en un diagrama de riesgos, ¿no? En el eje, si no me equivoco, X es horizontal, ¿no? En el eje X está el riesgo del contratista. Entonces, entre más vemos una opción de pago hacia la derecha, es que más riesgos asume el contratista. Y en el eje Y es el riesgo del cliente, del contratante, ¿no? Entre más arriba esté un riesgo, una opción de pago, es más riesgo asume el cliente. Entonces, este cuadro es muy representativo para que ustedes entiendan cómo se distribuye el riesgo según la opción de pago. Entonces, comenzamos con la opción A. La opción A es muy similar a lo que consideraríamos es una suma alzada. ¿Por qué digo muy similar y no digo suma alzada? Podrá ser tal vez un poco quisquilloso, pero la opción A es una suma de sumas alzadas. Es decir, hay un precio redondo, claro, pero este resulta del precio que el precio de suma alzada que se le pone a cada actividad de la obra que se ha puesto como tal, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos una obra que lo podemos dividir, o sea, una obra tiene pues cientos, miles de actividades, ¿no? Pero podemos dividir en grupos, ¿no? En grupos de actividades. Entonces, yo puedo dividir mi obra en 50 actividades que se van a hacer secuenciales, algunas son paralelas, otras no, ¿no? Pero 50 actividades. Y a lo largo, que se culmine cada una de estas actividades, cuando se culmine, pues me van a pagar el costo a suma alzada de cada una de estas actividades. Y por eso es la diferencia, ¿no? No es una suma alzada en total, sino es la suma alzada de cada actividad. Entonces, ¿cómo funciona la opción A? Tenemos lo que se llama lista o cronograma de actividades. Haciendo un paralelismo con obra pública, sería muy similar a lo que es un cronograma valorizado, ¿no? Entonces, ¿cuándo se elige la opción A? La opción A, como suma alzada, se elige cuando hay poco riesgo de variación de las unidades de obra. Es decir, el alcance del contratista está definido. Yo quiero construir la obra y yo sé que para esto voy a necesitar, no sé, pongo por ejemplo, no se burlen si me voy, estoy muy por arriba, muy por debajo. Voy a necesitar 1 millón de ladrillos, voy a necesitar 1.000 sacos de cemento, voy a necesitar 1 millar de tapajuntas, voy a necesitar esta cantidad de acero, voy a necesitar esta cantidad de obreros. Ya se tiene definido lo que se va a construir, ¿no? Entonces, el riesgo de que yo me vaya por más o por menos debería ser muy poco, y por eso elijo esta opción, ¿no? Porque como el tan bajo es el riesgo de que se construya más o menos de lo que ya tengo definido, no vale la pena elegir otra opción. Y elijo el precio que yo tengo certeza de que ese va a ser. Y entonces, esto se tiene que elegir cuando ya se sabe, ya se han hecho todos los estudios de sitio, el riesgo de que se encuentre algo es mínimo, el riesgo de la variación de unidades es mínimo, o sea, ya el alcance está muy certero. Es cuando se elige esta opción de pago. Entonces, esta opción de pago lo que está acompañada de un documento llamado lista de actividades. Y como les mencioné, entre más vamos acabando las actividades de la obra, me van a ir pagando. El éxito, o mejor dicho, el flujo de caja de esta opción de pago va a estar en función mucho de cómo he dividido como contratista, porque la lista de actividades normalmente es lo que el contratista oferta en su propuesta, cómo ha dividido el contratista las actividades de la obra. Si soy un contratista que necesita un flujo de caja constante, tal vez no voy a dividir la obra en 10 actividades, sino lo voy a hacer en 50 o en 100, para que entre yo cada actividad que culmine me van a ir pagando, y me van a hacer pagos más pequeños, pero de forma más seguida. En lugar de haber dividido la obra en actividades muy grandes y tal vez recibir pagos gordos, pero con mayor variación en el tiempo, ¿no? Entonces, un consejo, si ustedes elaboran o están ejecutando una obra bajo un contrato, bajo una opción de pago A, o como subcontratistas, es de que ustedes dividan su alcance en la mayor cantidad de actividades posibles para así asegurar un flujo constante. ¿De acuerdo? Y como pueden ver, como la variación
es mínima, cualquier variación que haya, ese riesgo lo asume el contratista. ¿Por qué? Porque se espera que la variación sea mínima. Es lo que sucede con una suma alzada. Ahora pasamos a lo que es la opción B. La opción B, yo creo que sí podríamos decir que es un sinónimo en Perú de lo que conocemos por precios unitarios. La opción B es una opción que va acompañada de un documento llamado lista de cantidades. Y básicamente, en lenguaje peruano, incluso de obra en general, podríamos decir que es un preciario, una lista de precios, no precios unitarios. Entonces, de acuerdo al periodo de valoración, que normalmente es un mes, se dice, se hace una fecha de corte y se dice, a ver, ¿cuánto contratista ejecutó de la obra? Y se ve el porcentaje, ¿no? El porcentaje de avance. Y de acuerdo al preciario, todo lo que he ejecutado, mira, tú has ejecutado 100 unidades de esto, de esta partida. Has ejecutado 15 de esta, de esta, de esta, de esta. El precio por cada una de estas partidas es esto, por cada unidad. Entonces multiplico y eso es lo que te voy a pagar, ¿no? O sea, el preciario. Es idéntico a lo que es precios unitarios. Yo creo que, salvo me corrijan, la mayoría de las personas que estamos acá ya sabemos cómo funcionan precios unitarios. Entonces no hay mucha incidencia que hacer en esta opción de pago. Solo cabría pues recalcar la razón por la cual se escoge esta opción de pago, que es cuando el alcance no está tan definido. Entonces hay un riesgo de que, de que el contratista tenga que ejecutar un poquito más, un poquito menos de lo que yo preveo que se va a hacer. Entonces sería injusto poner una suma alzada a algo que yo no sé cuánto se va a construir, ¿no? Entonces por eso exijo una opción B, una lista de precios unitarios, para así, si el contratista ejecuta más o menos, yo le pague exactamente por lo que termine ejecutando, de acuerdo al precio que hemos pactado por cada unidad. Esa es la opción B. Ya, y a partir de la opción C es donde vienen las cosas, las novedades que nos han traído NEC cuando lo importamos acá a Perú y ya de alguna forma ya lo hemos tomado como algunos ejemplos incluso como parte de nuestra Ley General de Contrataciones Públicas. Es la opción C, D, E y F. Son diferentes y si vamos a la anterior ley no tenemos casi un sinónimo. No hay algo parecido a lo que nos podamos acercar y tomar como referencia. Entonces aquí es importante que tomemos atención porque esto ya es por propio ENEC. No lo van a encontrar en FIDIC, no lo van a encontrar en la mayoría de contratos. ¿Qué es una opción C? Una opción C se le llama, el propio NEC lo llama, como un precio objetivo o precio meta con cronograma de actividades. Y aquí es un poquito donde les dije que dependiendo de la opción de pago, ciertos documentos van a tener un valor diferente en ciertas opciones y en otras no. En esta opción C, sí tenemos una lista de actividades. Y esta lista de actividades, pues cada actividad va a tener un precio y la suma de esto nos va a dar un precio global, que es el precio objetivo. No obstante, se paga al contratista básicamente por el costo que incurra. Pero, o sea, casi como básicamente es un costo reembolsable, pero con un precio meta. Y este precio meta va a ser muy importante porque se va a comparar este precio meta con lo que el contratista finalmente termine ejecutando. Si el contratista ejecuta y gasta más del precio meta, es lo que se conoce como pérdida, ¿no? Un pain. Y si ejecuta menos del precio meta, significa que ha habido un ahorro, lo que en inglés es gain, por eso se llama pain o gain. Entonces, si ha habido una pérdida, esa pérdida se distribuye entre las partes y si ha habido una ganancia, también se distribuye entre las partes. Y se distribuyen estas de acuerdo a los porcentajes que las partes hayan pactado. Por ejemplo, ¿no? Si dicen, si tú ejecutas la obra y ejecutas el 90% del precio, esa diferencia la vamos a distribuir de esta forma. Yo, contratante, voy a quedarme con 60% y tú, contratista, con 40%. Y si es de más, pues tú, contratista, incurres con el 80% de la pérdida y yo sumo el 20%. Va a depender de la negociación, de las razones que tenga cada uno, al final llega a un acuerdo y se distribuyan este precio. ¿De acuerdo? La opción D tiene este concepto también de precio meta. Pero acá la diferencia es que el,
el precio se va pues calcular de acuerdo a la lista de cantidades, o sea, el preciario, a la lista de precios unitarios. Pero también tenemos este precio meta, o sea, es decir, se va pagando como si fueran precios unitarios hasta el final y cuando se llegue al final de la obra se compara lo que se ha gastado al precio meta y se reparte la pérdida y la ganancia según las partes lo han pactado. Es muy interesante las opciones C y D porque, corríjame si me equivoco, cuando hay preguntas, en Perú, en nuestra ley de contrataciones, de lo que he podido revisar desde que salió hasta ahora, y no he visto nada cercano a esto. Entonces, no tenemos algo similar en nuestra ley nacional de precio meta. Y es muy importante y hay que tener mucho cuidado cuando se escoge la opción C y la opción D en un proyecto. ¿Por qué? Porque si elegimos una opción C, una opción D y tenemos un precio meta y el alcance ha sido muy incierto, vamos a llegar a situaciones muy injustas. Muy injustas porque se va a tener tal vez un precio meta muy bajo y el precio final sea muy alto. Y la distribución, probablemente cuando se pactó los porcentajes de distribución de la ganancia y la pérdida, en ese momento se consideraba que el alcance estaba definido. O una parte creía eso, no hizo la investigación suficiente y lo hizo de forma poco diligente. Y llegamos al final de la obra y resulta que la obra costó el doble. Y entonces ahí vamos a sacar cuentas, ¿no? A decir, bueno, ok, la obra salió el doble. De 100 millones salió 200, lo que haya pasado. Y estos 100 millones, ¿cómo lo distribuimos? Ah, no, yo hice las bases de la licitación, hice todo, yo puse que el 90% de la pérdida lo asume el contratista. El contratista puede decir muchas cosas, no puede decir, oye, pero al final hemos visto que no estaba bien definido el alcance, las condiciones del sitio eran muy diferentes, eran suelos arcillosos, había mucha más lluvia, hubo fenómeno del niño, hubo desabastecimiento, y tú me has rechazado los eventos compensables y no me has aceptado las reclamaciones, y, y igual te aplican los porcentajes de la pérdida, ¿no? Y pues para un contratista que haya este golpe y esta gran distribución de la pérdida y lo tenga que asumir, pues algo que está muy injusta, como te dije, ¿no? Entonces, más allá de que las razones de fondo puedan ser justas o injustas, cuando establecemos una opción de pago con un precio meta, tenemos que estar seguros que el alcance está o que sea medianamente definido. ¿De acuerdo? Luego vamos a lo que es la opción F. ¿Por qué me salto de la E y la F? Porque, y este cuadro lo he sacado de varias guías de NEC, se considera que la opción F es un riesgo, la opción F es el segundo tipo de opción de pago en la que el cliente asume más riesgo. Razones para debatir hay, pero yo estoy siguiendo la línea del cuadro. Yo luego, si quieren, me puedo preguntar al final de la clase por qué yo creo que es así, pero así lo estamos manejando de acuerdo a este diagrama, ¿no? ¿Qué es la opción F? Que esto sí ya lo tenemos, si no me equivoco, en nuestra regulación. Es un contrato a precios reembolsables, pero donde se espera que el contratista subcontrate casi la totalidad de las obras. Es decir, en la opción F se le paga al contratista prácticamente todo lo que gaste, salvo ciertas excepciones que se le llama costo desestimado, que son, por ejemplo, pues, pagos dobles, pagos que no se han debido realizar a contratistas, pagos por su propia negligencia, ciertas cosas, ¿no? Pero en principio se le paga todo aquello que gaste. Y se espera en esta opción de pago que casi todas las obras sean subcontratadas. Y esta opción de pago es la que se ha usado principalmente en las primeras obras en Perú que han usado NEC. En los Panamericanos se usó esta opción de pago, si no me equivoco, y ahí no estoy 100% seguro, estoy 99% seguro que se usó esta opción de pago, y lo que sí estoy 100% seguro es que en la mayoría de contratos de reconstrucción con cambios se ha usado esa opción de pago, al menos con los colegios, perdón, con los hospitales y colegios. Y entonces, en esta opción de pago, lo que hace el contratista es subcontratar la mayoría de las obras y se le paga básicamente lo que gaste realmente. Luego tenemos la opción E. La opción E
también es costo reembolsable. Ay, no sé por qué me ha salido esto. La opción E también es a costo reembolsable, pero acá no se espera necesariamente, es una opción, que el contratista subcontrate todas las obras. Entonces se le va a pagar por todo lo que realmente ejecute. Esta opción sí ya la tenemos en nuestra legislación y tanto la opción E como la F se usan normalmente en aquellos proyectos donde el alcance está muy poco definido. Entonces, como hay tan poca certeza de cuánto se va a ejecutar y cuánto se va a gastar, que por así decirlo se le da un libro abierto, un libro en blanco, claro que no hay que abusar de ello jamás, al contratista para que gaste. Porque como no se sabe cuánto se va a ejecutar, cuánto se va a diseñar, no es bueno limitar el costo. Entonces no es bueno pues poner una suma alzada. Hay tan poca certeza que no es bueno poner un preciario. Hay tan poco alcance que no es bueno poner un precio meta. Entonces, esas opciones de pago se realizan cuando hay poca certeza de cuándo se va a ejecutar y sobre todo también, algo que es muy importante, cuando se busca un proyecto rápido. Porque si tienes un proyecto en el que no se sabe el alcance y le estás dando al contratista una mayor libertad para que gaste, esto normalmente se hace en proyectos dinámicos. Y lo pongo un ejemplo para los que tal vez han podido ya trabajar en lo que son escuelas bicentenario, los proyectos. Ahí tenemos mucho componente híbrido, ¿no? En la escuela bicentenario, lo que se hacía, o lo que se hace, porque hay muchos proyectos que siguen activos, es que los colegios se demuelen y los alumnos no pueden quedarse sin colegio, ¿no? Entonces los contratistas también tienen la obligación de diseñar y construir escuelas de contingencia, que son normalmente con los módulos de Pronieto parecidos, en un terreno aparte, y mientras se construye o se reconstruye el colegio, ¿no? Las escuelas permanentes. Entonces, estas escuelas de contingencia, como se requerían rápido, porque los estudiantes no pueden dejar de estudiar, se usó una opción E, un costo reembolsable. ¿Por qué? Porque como se requerían de forma rápida y de forma dinámica, lo más lógico era que el contratista pueda gastar un poquito más abierto, pueda incurrir en más costos. ¿Por qué? Porque se necesitaba rapidez. Ya luego, cómo se hizo en la práctica, fue diferente. Ya, si luego quieren que comparta mis experiencias sobre ello, lo puedo hacer en la parte de prensa. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tomen en cuenta de esto, ¿no? La opción A, cuando hay una gran certeza de lo que se va a construir. La B, hay menos certeza y por eso se paga un preciario. La C y D, cuando hay menos certeza, pero se busca un incentivo para que la construcción sea rápida, o mejor dicho, se alcanza un precio y por eso tenemos un precio meta, la que se distribuye la ganancia y la pérdida. Y cuando ya tenemos muy poca certeza de cuánto es el alcance, las opciones E y F. Aquí tenemos un cuadro comparativo justamente de lo que les comenté. Esto les puede ser muy importante, muy relevante de cara a lo que ustedes puedan requerir para estudiar a futuro. Ahora, un poquito vamos a entrar a lo que es el costo determinado. Ahí puede haber un poquito de confusión. ¿Por qué? Nuevamente les digo que en las opciones de pago de NEC, los términos, la función que tienen los términos va cambiando un poquito de la opción de pago, ¿no? Entonces, costo determinado no va a significar lo mismo en una opción A que una opción B, que lo que van a significar una opción C, D y E. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dependiendo de la opción de pago, tenemos que leer el significado que le da cada opción de pago a lo que es costo determinado. Pero en general podríamos decir que costo determinado es muy parecido a lo que es el costo directo. No obstante, como les menciono, va a variar mucho de la opción de pago que elijamos. En las opciones C, D y E, básicamente el costo determinado es lo que les dije que es la lista de componentes de costo, menos el costo desestimado. Y en la opción F, el costo determinado son todos los pagos a subcontratistas, recordemos que la F es un contrato de gestión, más lo que ejecute el contratista por su cuenta, menos costo desestimado. Entonces, yo sé que esto puede ser un poquito nuevamente confuso, pero al menos creo que es importante que tengan las diapositivas para que sea su punto de partida, para que cuando lean el contrato puedan saber y tener como principal eh, presupuesto, por así decirlo, en su mente, que no todos los términos tienen el mismo significado en las opciones de pago. ¿De acuerdo?
La tarifa también es un concepto muy importante. Esto sí está en todas las opciones de pago de forma igual. Tiene el mismo significado en todas las opciones de pago. Esto sí es cierto. Y básicamente la tarifa es el concepto en el que se meten todos los costos que no se han metido como costo determinado, incluyendo lo que son utilidades, lo que es el gasto general y todos otros conceptos que no se pueda probablemente imputar lo que es un costo directo, por así decirlo. Es muy similar al gasto general, pero tiene un poco más de conceptos dentro de este. Entonces, la tarifa normalmente es proporcionada por el contratista cuando realiza su oferta. Y va a variar de acuerdo a cómo ha estructurado cada contratista sus costos, ¿no? Si un momento alguien se anima y puede descargar las diferentes versiones o diferentes paquetes de los contratos NEG, de los proyectos NEG que hay en Perú, van a poder ver que va a variar mucho las tarifas. Yo he visto tarifas tan bajas como 7% hasta tarifas tan altas como 20%. Entonces va a depender mucho de la estructura de costos que ha hecho cada contratista. ¿De acuerdo? Y aquí este cuadro está directamente tomado, así que tiene copyright. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, de la diferencia que cada término tiene en cada opción de pago. Y es justamente lo que les decía, ¿no? El significado de costo determinado no va a tener el mismo significado en las opciones A y B que en el resto de opciones. Y así como otros términos del contrato. ¿De acuerdo? Tomen esto en mente para cuando comiencen a estudiar y leyendo sus contratos NEC. Ahora vamos a lo que es el tema 5, que es plazos y cronogramas. Aquí, como ustedes ya sabrán, yo no soy ingeniero, me gustaría hacerlo, la verdad. Me gustaría hacer ambos, ¿no? Ingeniero y abogado. Eh, no puedo explicarme más allá de lo que me gustaría poder explicarme de todas las funciones, todos los trucos, todas las fórmulas de regulación del impacto en plazo, las metodologías del impacto en plazo que hay con el cronograma de NEC, todo ello. Me gustaría hacerlo, pero siento que pecaría de más de mi profesión al creer que puedo explicarlo correctamente todo ello. Pero aún así voy a hacer un intento en grandes partes, ¿no? Entonces vamos a explicar lo esencial del cronograma en un contrato NEC. Primero es importante recordar brevemente qué es un cronograma, ¿no? El cronograma en un contrato de construcción, una obra de construcción, antes que una herramienta legal, es una herramienta técnica. Es una herramienta para la gestión del proyecto. Entonces, un cronograma ayuda a la organización y programación de los trabajos, ayuda a las partes a saber cuándo se va a ejecutar cada actividad. Es una herramienta, o mejor dicho, la mejor herramienta para monitorear el progreso de las obras. Y lo más importante, sobre todo creo que acá la mayoría son abogados, es la principal herramienta para medir justamente los efectos generados por algún evento impredecible, algún evento no imputable al contratista o incluso no imputable a las partes, para todo lo que es reclamaciones. Entonces, los contratos dan diferente valor o diferentes consecuencias al cronograma. Entonces puedes tener un contrato que le otorgue un valor muy importante a un contrato que no le dé tanto valor. O, o que un contrato que te regule que tiene que haber más de un cronograma, alguno puede ser de seguimiento, que se actualice tal vez el día a día, otro que se tenga como línea base. Entonces va a depender de mucho de cómo se regule en el contrato. Pero es decir, el cronograma es una herramienta legal, perdón, una herramienta técnica y sobre ello se le van a aplicar efectos legales de acuerdo a lo que las partes han regulado en su contrato. Pero lo más importante que tomen en cuenta es el cronograma, antes de ser legal, es técnico. ¿De acuerdo? Ahora, en NEC tiene un peso relevante el cronograma en general. El primer cronograma, si es que no está identificado en la ficha de datos, como recuerdo, en la parte inicial les dije lo que es la ficha de datos, ¿no? Si no hay uno identificado en la ficha de datos, se tiene que presentar uno al inicio del proyecto. Y si no se presenta, se puede descontar hasta la cuarta parte del primer pago. Entonces, es muy importante que exista un primer cronograma. Esté en la ficha de datos, luego sea actualizado constantemente de acuerdo al periodo que hayan puesto las partes. Es decir, las partes pueden haber pactado que hay un primer cronograma y que éste se tiene que actualizar
cada 6 meses, que es demasiado tiempo, cada 3, cada mes o hasta cada semana. Va a depender del nivel de detalle y el nivel de incidencia que las partes han pactado que tengan que tener el cronograma, ¿no? Lo que se suele decir, o lo que se suele pactar, es que el cronograma sea actualizado mes a mes. Pero siempre es bueno en general, más allá de lo que te diga el contrato, que un cronograma sea actualizado semana a semana. Incluso entre más se pueda actualizar, mejor. Entonces, hay cronogramas que pueden ser los contractuales y hay cronogramas que pueden ser de uso personal, ¿no? Entonces, normalmente, si acá hemos trabajado en proyectos de obra, podemos saber que si bien hay cronogramas contractuales, yo puedo como contratista tener un cronograma de seguimiento propio o tener un cronograma eh, diferente al que tenga el contratante, sin perjuicio de que no sea contractual. ¿De acuerdo? Es lo que les mencionaba, ¿no? De que si no hay un cronograma presentado por el contratista al inicio, se le puede descontar hasta una cuarta parte del primer pago. Ahora, ¿qué tiene que contener un cronograma? Esto sí va a variar mucho de acuerdo a lo que te pide el contrato. El contrato NEC, en la cláusula 31.2, ahí se van a dar cuenta que en las cláusulas, que en cada diapositiva, en cada slide, he intentado hacer la mención a la cláusula que lo regula. En la cláusula 31.2 se dice todo lo que tiene que contener el cronograma de un contrato NEC. Ahora, esta es una lista mínima. Las partes podrían pactar que un cronograma tenga más, hasta menos. Claramente se pacta que tenga más cosas, pero es una lista mínima, ¿no? ¿Qué es lo que se pide en esta cláusula que tenga un cronograma? Es la fecha de inicio, la fecha de acceso, las fechas clave, la fecha de culminación, el orden y la oportunidad de las actividades que va a realizar las actividades del contratista, lo mismo para las actividades del cliente, las holguras y cualquier otra información que esté en el alcance. Entonces, es muy importante que el cronograma tenga todas estas cosas que te piden el contrato y, más importante aún, todas las herramientas que el contratista, el cliente, consideren importante de cara a tener un buen control de las obras. Como, como les dije antes, el cronograma es una herramienta técnica, ¿no? Entonces, es nuestra principal herramienta técnica para medir el retraso y medir la productividad. Siendo así, es importante que tenga un buen contenido. Y lo que tiene que tener un cronograma, a medida que se actualiza, es la realidad de lo que se ejecute las obras. Entonces, ¿por qué menciono esto? Y esto ha pasado mucho en los primeros proyectos en el que se ejecutaban. El cronograma se va actualizando, ¿no? Es un cronograma revisado, se va revisando, se va aprobando. La idea de un cronograma, sobre todo en NEC, es que siempre hay un cronograma aprobado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este cronograma aprobado, es que a medida que tengamos reclamaciones, se va a hacer la comparación de pues, el retraso que hubo en una actividad con la fecha en la que esta actividad debía ser ejecutada según el cronograma. Entonces, siempre se va a ver, siempre, lo primero que vamos a hacer cuando ha habido una reclamación es mirar el cronograma. Y, y que ha sucedido mucho en Perú es de que no se ha tenido un buen entendimiento de lo que tiene que contener obligatoriamente un cronograma y muchos gerentes de proyectos lo que han hecho es rechazar cronogramas por considerar de que tenían una fecha de culminación diferente a la que establecía el contrato. Y para los que sabemos de cronogramas, al menos, bueno, lo poco que puedo saber como abogado, o yo personalmente, sabemos de que una obra casi nunca va a terminar en el plazo contractual. Casi siempre se va a retrasar, o tal vez un poquito antes va a acabar, pero casi nunca va a acabar en la fecha programada, porque pasan un montón de cosas. Las obras duran meses, duran años. Entonces, un cronograma, el inicial, pues tiene una programación de acuerdo a lo que se conocía la fecha de inicio, ¿no? Y a medida que avancemos va a tener una programación diferente. Entonces, es normal que un cronograma revisado tenga una fecha de culminación real diferente o una culminación planeada diferente a la que está en el contrato. Y eso es normal. Que una fecha de culminación programada sea diferente a la que está en el contrato no significa que porque yo acepte ese cronograma ya sobrescriba la fecha de culminación contractual. Pero muchos gerentes de proyecto al inicio, naturalmente, como dije al inicio, somos humanos, cometemos errores, pero hay errores que pesan más que otros.
rechazaban cronogramas diciendo, no, la fecha de culminación no es la del contrato, está muy lejana, rechazado. Oye, pero el contrato no dice que porque yo acepte este cronograma se va a cambiar la fecha contractual. No me importa, rechazado. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Es que cuando se presentaban eventos compensables, muchos de estos que se revisan meses o hasta años después de la reclamación inicial, que cómo mides el impacto de un evento si no tienes un cronograma aprobado. Y muchos proyectos tenían el cronograma aprobado era la línea base, es decir, el primer cronograma del contrato. Pero el contrato ya estaba retrasado años. Entonces, tú tenías un evento que sucedió tal vez después de la fecha de culminación y tenías que usar tu cronograma aprobado para saber cuál fue el retraso, pero tu cronograma aprobado era el primero, que ya no refleja la realidad de las obras, ¿no? Entonces no tenías una herramienta buena para poder hacer para poder medir el impacto del retraso y poder medir a cuánto de ampliación de plazo tiene derecho el contratista, ¿no? Entonces es importantísimo que se tenga un cronograma aprobado siempre y que las razones por las cuales se rechaza un cronograma sean motivaciones racionales, ¿no? Como les mencioné, una motivación no racional para rechazar un cronograma no es pues que la fecha de culminación no sea la del contrato original. Siempre es importante tener un cronograma aprobado, porque es una herramienta para medir los retrasos. Es muy importante que si somos gerentes de proyecto o tenemos la oportunidad de comentar al gerente de proyecto sobre esto, que no se incurra en este error. Aceptar un cronograma no es lo mismo que sobreescribir la fecha de culminación del contrato, sino solamente va a ser la herramienta técnica para medir los retrasos. Esto es muy, muy importante. Entonces, un cronograma, y esto es lo que quiero venderles, sobre todo a tal vez a las personas que recién estén entrando al mundo de la construcción como tal, un cronograma siempre tiene que responder a la realidad de las obras. Esa es la principal función y es el presupuesto de un cronograma. Entonces, las razones por las cuales se debe rechazar un cronograma, en principio, tienen que ser porque el cronograma no está reflejando las condiciones reales de la obra. Si es una razón diferente a ello, lo más probable es que el rechazo sea inadecuado y esto nos va a generar efectos adversos cuando tengamos que medir los impactos, los retrasos, por los eventos que ocurran, por los retrasos que incluyan en la obra. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora pasamos al último tema, estamos viendo el tiempo, que es la gestión de reclamos. Y aquí es importante que, que pongamos atención. Entiendo, creo que la mayoría somos abogados. Normalmente las reclamaciones, las alertas tempranas y reclamaciones, siempre van a caer en la cancha del abogado. Normalmente, sea en primera o en segunda instancia, ¿no? Entonces es importante que en esta clase, aparte de la enseñanza de que NEC se diferencia de todos los contratos en general por las opciones de pago, algo más que distingue a NEC es la gestión de reclamaciones. Y NEC acá sí tiene algo muy diferente a lo que tienen el resto de contratos. En nuestra ley de contrataciones públicas, en FIDIC, no tienes una lista taxativa de, de las reclamaciones. Entonces, básicamente lo que se dice es que no sean eventos imputables al contratista y te generen un retraso. Y esas opciones son miles. Puede haber 1000 razones por las cuales, o 1000 eventos que tengan esos requisitos. Pero a cambio, en NEC es diferente. Desde ahí les digo eso, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a explicar por qué. Se podría decir que en NEC la gestión de reclamaciones comienza con lo que es la herramienta de alertas tempranas. Las alertas tempranas es algo, salvo que me equivoque, que no quiero hacerlo, es algo muy de NEC. Los otros contratos tienen el sistema de alertas tempranas, sí, pero NEC le otorga un valor un poquito más sensible, por así decirlo. Las alertas tempranas, como su nombre lo dice, son advertencias, son notificaciones de riesgos, no de eventos, sino de riesgos, potenciales eventos adversos a la obra. Es decir, aumento de precios, retrasos,
incumplimiento de fechas de clave de culminación y afectaciones a la calidad de la obra, ¿no? Entonces, cuando ocurran esto, cuando ocurra un evento adverso, o mejor, perdón, cuando se advierta un riesgo adverso para el proyecto, las partes tienen que emitir alertas tempranas. Quienes emiten alertas tempranas en un contrato NEC, el contratista y el gerente de proyecto. Ambos están llamados a que apenas uno alerte que puede pasar algo, se lo comunique. Y esto distingue mucho a NEC, que cuando se emite una alerta temprana, el siguiente paso es tener una reducción, una reunión de reducción de riesgos en las cuales se espera de que la alerta temprana se resuelva. Se resuelva sea porque el riesgo no se llegó a materializar, porque alguna de las partes asumió el riesgo y dijo yo lo voy a corregir, porque ambas partes lo hicieron, o, o esto se escala a una reclamación. Sea como sea, el riesgo se tiene que gestionar. Entonces, ese es el objetivo de una alerta temprana, ¿no? Alertar, vaya la redundancia, de un evento adverso y que las partes acuerden cómo se va a solucionar este evento adverso, esta alerta. Y este creo que es el ejemplo más claro de lo que es la filosofía colaborativa de NECA, ¿no? ¿Por qué? Porque las alertas tempranas justamente lo que te piden es partes acuerden cómo se va a gestionar este riesgo. Midan, o mejor dicho, revisen qué parte asume el riesgo y si no hay una parte que asume el riesgo, tienen que hallar la solución. Y la idea es de que esta alerta temprana no se materialice en un evento. O si se materializa un evento, los eventos, las consecuencias sean las menores adversas para la obra. Y si es que no se puede hacer eso, que la reclamación se gestione de forma adecuada. Esa es la función de las alertas tempranas. Y justamente lo que le menciono, ¿no? Que el objetivo de las alertas tempranas, que se tengan opciones claras, propuestas de cómo mitigar o evitar el evento, que se acuerden soluciones, que haya un registro, que es muy importante de cara a las reclamaciones al dispute board y al arbitraje, y que no se puede, y que no se pierda el derecho a una compensación. Ahora, la segunda etapa, por así decirlo, algo a tomar en cuenta, una alerta temprana, perdón, una alerta temprana no es obligatoria para presentar una reclamación, pero sí es un antecedente muy importante a tomar en cuenta porque nos permite saber desde cuándo se conoció un evento. Y como sabemos, en casi todo contrato de obra, ley de contrataciones, FIDIC-NEC, que es lo que podemos ver en este curso, hay lo que conocemos como plazos perentorios, ¿no? Entonces, una alerta temprana nos da muchas veces el aviso desde cuándo se gatilla el plazo para que una parte presente una reclamación. Dicho esto, ya pasamos a la última etapa de esta clase, que es los eventos compensables. Los eventos compensables son básicamente las reclamaciones del contratista hacia el contratante sobre los eventos que han generado retrasos o aumento de precios en las obras. No voy a perder el tiempo leyendo esta definición, pero es de las notas orientativas de NEC, así que la pueden revisar. Básicamente, los eventos compensables es todo evento que genera un sobrecosto o un retraso en obra. ¿Qué es importante que tomen en cuenta? Y justamente lo que les decía, ¿no? La diferencia con un contrato FIDIC, un contrato en general, es que en NEC hay una lista taxativa de eventos compensables. Y lo que se debe hacer cuando se presenta una reclamación es, se tiene la suspicacia de que hay un evento adverso, no imputable al contratista, que ha generado un retraso, ver si se encuadra dentro de la lista de eventos compensables. Y normalmente siempre se encuadran. Rara vez he visto eventos que no se encuadran, pero a veces hay eventos que no se encuadran. Y ver en cuál evento se encuadra, si cumple los requisitos. Y si cumple los requisitos, es un evento compensable y por tanto se puede formular una reclamación. Y eso lo diferencia de FIDIC, ¿no? Porque a veces como tenemos una lista taxativa y si no está en esa lista, pues lamentablemente no vamos a poder reclamarlo. Entonces es importante conocer esta lista para que cuando ocurra un evento sabemos que podemos reclamarlo y podemos solicitar un sobrecosto o una ampliación de plazo. Ahora, ¿cómo se puede generar un evento compensable? Se puede generar sea por culpa de ninguna de las partes o por culpa de alguna de las partes. Hay eventos que surgen por culpa del cliente
por culpa del gerente de proyecto o por culpa del supervisor. Entonces, por ejemplo, el cliente a veces puede retrasarse en permitir el acceso, puede retrasarse en una actividad que está a su cargo. El gerente de proyecto puede emitir instrucciones que generan retrasos, pueden retrasarse en responder comunicaciones. Y el supervisor puede, por ejemplo, instruir, realizar pruebas adicionales que no son necesarias y generan sobrecostos. Estos tres agentes pueden generar eventos compensables. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el rol que juega cada una de los agentes en un contrato en lo que es un evento compensable? El cliente, si bien genera eventos compensables, es decir, por su culpa se pueden generar eventos compensables, en el proceso, entiéndase, en las comunicaciones que se envían, no participa. El supervisor tampoco participa. Es netamente una gestión entre el gerente de proyecto y el contratista, como sucede en FIDIC, ¿no? Que con el ingeniero. Entonces, las comunicaciones que haya en una reclamación van a ser directamente entre el contratista y el gerente de proyecto. El gerente de proyecto puede notificar que ocurrió eventos compensables, los evalúa, instruye a presentar cotizaciones, evalúa estas cotizaciones e implementa las cotizaciones. Y el contratista, en cambio, solo notifica eventos compensables y elabora las cotizaciones. ¿Cuáles son los requisitos transversales de un evento compensable? Así como en nuestra ley de contrataciones tenemos de que no sea culpa del contratista, que afecte la ruta crítica, en NEC también tenemos requisitos, ¿no? Que son transversales. Primero es que tienen que ocurrir antes de que se emita el certificado de efectos. Tienen que ser ajenos a la responsabilidad del contratista. Y la 3 y la 4 son muy importantes. Tienen que cumplir con la forma de comunicación pactada en el contrato. Es decir, si el contrato regula, que no he visto que sea el caso, pero por ejemplo, que tal vez la reclamación tiene que ser por carta notarial, pues tiene que cumplirse ese requisito. Y algo muy importante es que tiene que, en un evento compensable, formularse dentro del plazo pactado por las partes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el ciclo de vida de un evento compensable? Primero, y aquí también es una diferencia con la mayoría de gestión de reclamaciones en otros contratos. En FIDIC, por ejemplo, cuando se formula una reclamación, se formula de forma directa, ¿no? Se dice cuál fue el evento, cuál fue la consecuencia y cuál es el remedio. Es decir, señor ingeniero, encontré una boloñería gigante en el suelo, me está generando este retraso y para compensarlo yo quiero una ampliación de plazo. Ya, en NEC es diferente. Se puede decir que esa reclamación se divide en dos partes. En lo que es la notificación del evento y que si se pasa esa primera fase, luego se entra en la etapa de cotización. Es decir, que primero se dice, ha ocurrido un evento que es un evento compensable. Y si el gerente de proyecto está de acuerdo con ello, te va a decir, ok, dime cuánto va a costar. Y con eso pasamos a la cotización. Es decir, solo nos concentramos en principio en convencer al gerente de proyecto de que lo que ha sucedido es un evento listado en la cláusula 60.1, la lista taxativa que les comenté, y si se le convence, luego decir cuánta ampliación de plazo y cuánto costo voy a requerir. Esa es la diferencia con una reclamación cotidiana. Por eso es tan diferente NEC a los otros contratos, ¿no? En los otros contratos solo tienes una fase. Tal vez tengas notificaciones diferentes, pero tienes una fase. Tu reclamación es una. A cambio en NEC, tu reclamación se divide en dos partes. Bueno, finalmente cuando nos aprueban el evento compensable y nos dicen, ok, cotiza el evento compensable, lo que se propone son cambios en los precios y cambios en las fechas claves y fechas de culminación. Y cuando se aprueba la cotización, se tiene por implementado el evento compensable y básicamente se obtiene la ampliación de plazo o el costo adicional. ¿De acuerdo? Es muy importante, como les digo, que se cumplan los plazos pactados en el contrato. Algo que ha pasado mucho en Perú, y yo desde el día uno lo he reprochado, es que de forma injustificada se ha reducido el plazo de presentación de eventos compensables. Un contrato NEC regula que los eventos compensables se notifican en un plazo de 8 semanas de su ocurrencia, 56 días. Y a cambio, en los contratos en Perú, de 56 días se ha disminuido a 21. Para obras que si bien duraban 1 o 2 años,
han terminado durando 4. Y obras complejas, obras en las que no se usa un contrato que no es propio de nuestro país y de forma para mí injustificada se ha reducido ese plazo. Y si tú tienes que presentar reclamaciones, algunas simples, algunas complejas, en un plazo tan corto de 3 semanas, se generan muchos problemas. Los que estamos en obra sabemos de que hay veces que los eventos no se conocen sino incluso hasta la semana 4, hasta la semana 5. O hay eventos que al inicio no te afectan, pero pasado el tiempo se vuelven críticos y, y pues ya afectan a la ruta crítica y te generan un retraso. Pero como el plazo es tan corto, o esto te motiva, o esto genera dos cosas. O que se presenten un montón de eventos compensables para no perder el plazo, no perder la reclamación, o que el contratista pues no cumpla con el plazo y presente sus eventos compensables muy a destiempo, lo cual pues genera injusticias de que más allá de que ha habido retrasos y sobrecostos no imputables al contratista, pues se termine sin el derecho a que pueda ser compensado por ello. Yo sé que esta clase ha sido bien densa, esto creo que ya la podemos pasar, pero yo agradezco mucho su atención eh, bueno, doy espacio a las preguntas para que me la puedan formular y en el tiempo que queda yo las pueda absolver. Entonces, quedo atento a lo que me puedan decir.